Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos otra vez a Claro y Conciso. En esta ocasión tenemos como invitado al Contralor General de Cuentas de la Nación y nuestra intención justamente es pedirle algunas cuentas. Vamos a ver nuestro espacio editorial. La gran teta del Estado resulta irresistible y deliciosa para los fascinerosos que se venden como niños de primera comunión en el proceso de elección, sea este popular o librada a un organismo del Estado. La teta del Estado aumenta de tamaño. Cada año, su crecimiento no tiene límite, y hoy por hoy se traduce en un gasto anual de 42,000 millones de quetzales, o lo que es lo mismo, de 117 millones de quetzales diarios, es decir, 5 millones de quetzales por hora y 81,000 quetzales por minuto, equivalente a 1,360 quetzales por segundo. A esa velocidad se dilapida el erario nacional. La mejor prueba de que los recursos son mal manejados es que nuestros indicadores de desarrollo humano, lamentables y vergonzosos, han estado así de mal hace 2 décadas. Hace una década y en el presente año, es decir, la plata se orienta básicamente al mejoramiento acelerado del nivel de vida de funcionarios minilargos y sus respectivas familias y amiguetes. Existe una institución encargada de velar por el manejo de los ingresos y egresos del Estado. Hablamos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. La historia de la Contraloría General tiene 400 años. Los anales de la Contraloría General de Cuentas se remontan a la época colonial. Desde 1609, las cuentas del Reino de Guatemala debían rendirse a la Contaduría Mayor de México. En enero de 1823, después de separarse Guatemala de México, la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Guatemala estableció el Tribunal y Contaduría Mayor de Cuentas y su primera disposición fue aprobar la Ley número 1, el 24 de noviembre de 1824, constituyendo esta la primera ley de la Contraloría General de Cuentas. A pesar de sus 400 años, la Contraloría General ha tenido un triste papel. Ha sido básicamente durante su larga existencia comparsa o cómplice de corruptos. Justamente, esta noche nos acompaña para hablar de este importante tema el Contralor General, licenciado Carlos Mencos. Continuamos con Claro y Conciso y damos la bienvenida al licenciado Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas, quien tiene a su cargo sin duda una tarea complicada. Y como el tiempo es breve, licenciado, le quiero entrar directo a una pregunta. Leí en el sitio web de la Contraloría que evaluando y fortaleciendo la gestión pública es el eslogan de esa institución. ¿Cuál es su evaluación a 1 año 9 meses de estar en el cargo? ¿Y en qué ha contribuido su gestión cabalmente a fortalecer la gestión pública? Sí, muchas gracias, licenciado García. Y realmente yo le diría que si tomamos una fotografía de hace año 9 meses a la fecha, hemos dinamizado muchísimas herramientas para ir no solo a una actividad ex post, sino herramientas que nos permitan monitorear los sistemas y los procedimientos que vayan evitando al máximo los riesgos que se puedan producir en el uso de los recursos públicos. De esa manera yo estoy contento, no satisfecho al 100% porque hay muchas cosas que en este momento se están operativizando y a lo largo del programa pudiéramos mencionar algunas de estas herramientas. Pero digamos, ¿y su evaluación? ¿Cómo ve el funcionamiento del Estado, de las instituciones? ¿Cómo lo evaluaría de 1 a 10 en materia de transparencia, digamos? Mire, yo diría que andamos todavía con algunos rezagos y estaríamos hablando quizá de un 6. De un 6 con algunos rezagos en virtud de que hay muchos mecanismos de ejecución, los cuales de alguna manera han hecho que la Contraloría duplique o triplique su esfuerzo para ir estableciendo mecanismos que eviten
que a la hora de ejecutar recursos pudieran haber algunos exabruptos o algunas situaciones especiales que pudieran atentar en que los recursos públicos eventualmente pudieran no ser utilizados con transparencia y con calidad del gasto. Hay una unidad de monitoreo, análisis y alerta, se llama, de la Contraloría, que también lo leí en su sitio web. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué si existe esa unidad de monitoreo, análisis y alerta? Los guatemaltecos nos tenemos que enterar no por una denuncia de la Contraloría, sino por los medios de comunicación de escándalos tan bochornosos como el del Congreso, por ejemplo. ¿Por qué sucede eso? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente esas son como las cosas que hacen ruido, pero la Contraloría ha hecho una cantidad de trabajo que desafortunadamente cuando lo hace la Contraloría pues no tiene el mismo efecto que tiene cuando cualquier grupo de la sociedad civil o alguien lo da a conocer. Y por supuesto la Contraloría no solo estamos estableciendo las herramientas, sino hemos desarrollado una serie de jornadas a nivel nacional para ir incorporando otros actores que también sumen esfuerzos y que nos trasladen elementos a la institución que nos permita identificar antes de que pueda ocurrir un problema. Aparte de eso, el mecanismo que se está ya implementando en la Contraloría, por ejemplo, le voy a contar en el tema de Guatecompras. En Guatecompras hay 4 grandes líneas, que no sé si me da tiempo de comentarte, pero son concretamente una línea que es, hoy está un equipo de auditores trabajando en sistemas electrónicos, obligando a todos y cada uno de los funcionarios y empleados públicos que saquen a concurso un evento a que le den respuesta a cualquier ciudadano de las inconformidades presentadas en Guatecompras. En segundo lugar, los estamos obligando a que cierren el círculo electrónica y documentalmente, porque hay eventos que salen en Guatecompras, se concluyen en documentos, pero la gente se queda esperando qué pasó con el proceso, porque nunca dan a conocer en qué finalizó, a quién se le adjudicó, cuáles fueron las variables calificadas, cuál es la capacidad de la empresa que ofertó servicios, e incluso que también publiquen el contrato final para que vean quiénes son los actores, tanto del lado del sector público como por el lado del sector privado, para que justo vayamos en la línea de transparencia. Y por otro lado, eso nos va a permitir generar herramientas para lo que le hemos denominado auditorías concurrentes. Las auditorías concurrentes es una actividad ex ante, en la cual llegan los auditores, evalúan un proceso. De hecho, yo le digo, estamos recomendando, en los últimos 2 que recuerdo, algunos concursos que estaban en proceso, que sacaron a licitación o iban a sacar a licitación para la adquisición de un teleférico en una municipalidad. Nosotros inmediatamente mandamos auditores, evaluaron el proceso y recomendamos que ese proyecto parara. Y otro que fue también que era una especie de centro recreativo que costaba alrededor de 70 millones de quetzales en una municipalidad pobre. Lo voy a tener que interrumpir porque vamos a tener que ir a un corte y volvemos a seguir. Entonces, se va a convertir en inversión en la medida que aprovechemos de esas herramientas para transparentar el uso de los recursos. Estamos hablando de un presupuesto de 42,000 millones de quetzales y estamos hablando que el presidente quiere subirlo para el año entrante a 50,000 millones, lo cual es obsceno porque lo que está reconociendo con ese planteamiento es que todo está muy bien administrado. Continuamos con Claro y Conciso. Julio, por favor. Sí, licenciado, ahora que uno oye esto, pues sí, le cambia un poquito el concepto porque quiero reconocer que de verdad en la ciudadanía hay un desgano completo. Yo creo que con todas estas cosas debía armar un pequeño equipo de relación pública, de transparencia, pongámosle así un nombrecito, para que la gente sepa esto. Es muy importante que la gente lo conozca. Tal vez les ha faltado una forma de conexión. Usted sabe que este mundo ahora es mediático y nada, pero continúenos explicando porque es bueno que se sepa ahora aquí que lo están oyendo,
que sí hay atajos, pues que sí hay candados. Yo quiero ir a otra pregunta porque tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. La historia de la Contraloría General de Cuentas va a cumplir, o más bien va a cumplir 400 años, porque su historia data de 1609, cuando la Contraloría de Guatemala, del Reino de Guatemala, le tenía que rendir cuentas a la Contraloría Mayor de México. En 1823, después de la independencia, si se le puede llamar así, y de que Guatemala se separa de México, etcétera, empieza a funcionar como tal. Pero el resultado que tenemos 400 años después es en dos platos que la Contraloría ha sido, si no cómplice, comparsa de una serie de gobernantes sin escrúpulos que en componendas con pseudoempresarios sin escrúpulos igualmente se han enriquecido y han empobrecido al país. Realmente Guatemala debería ser una nación rica si nos basáramos en los recursos con los que cuenta. Pero no lo es, al igual que no lo son la mayoría de los países latinoamericanos por un común denominador, la corrupción y la falta de poder coercitivo del Estado de castigar al corrupto, sea este público y privado. Con esta historia tan penosa, ¿tenemos ocasión, según usted, de empezar a hacer la diferencia con su gestión? ¿O dentro de 100 años nuestros descendientes van a estar diciendo estamos cumpliendo 500 años de vergüenza? No. Yo, desde el primer día que asumí esta posición, yo trasladé un mensaje a la población guatemalteca, donde dije que iba a entrar viéndole el rostro a mi familia, que es mi principal razón de ser. Primero Dios y luego mi familia, y que de la misma manera quería salir viéndole el rostro a mi familia cuando saliera de la institución. De tal manera que yo he implementado una serie de instructivos, gracias a Dios. Hoy por hoy, de la Contraloría, no se dice que hay corrupción a lo interno de la institución. Y fue mi gran primera tarea fortalecer a lo interno de la institución. No se dice, porque yo solo recibo un telefonazo de algún pequeño indicio y destituyo al auditor que se preste a cualquier situación de esa naturaleza. Y lo saben. Entonces, por esa razón, las cosas han cambiado entre la institución. Era mi primera tarea. El segundo gran reto, de verdad, si ustedes ven cuánto ha invertido el gobierno de Guatemala en la modernización financiera, ha sido en cantidades de verdad importantes de millones de dólares. ¿Y cuánto han perdido los guatemaltecos dentro de la modernización financiera? Que es lo más vergonzoso. O sea que se ha perdido más de lo que se ha ganado. O sea, lo que había que ver si esto realmente ha constituido una inversión o un gasto. Entonces, se va a convertir en inversión en la medida que aprovechemos de esas herramientas para transparentar el uso de los recursos. Pero si es simplemente una herramienta más que tuvo un costo y que las instituciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad operativizar esas herramientas, por supuesto que esto va a ser un fracaso. Fíjese que justamente hablando de transparencia, yo quiero ir a otra pregunta. Se habla por varios grupos de la sociedad civil de derechos humanos de grupos paramilitares. Y ahora surge un nuevo término aplicado a lo que usted tiene que controlar, que son los ingresos y egresos del Estado. Estamos hablando de un presupuesto de 42 mil millones de quetzales y estamos hablando que el presidente quiere subirlo para el año entrante a 50 mil millones, lo cual es obsceno porque lo que está reconociendo con ese planteamiento es que todo está muy bien administrado, que no hay de dónde ahorrar, de dónde haya probidad, de dónde haya que eliminar corrupción, etc. Pero se habla ahora de egresos para presupuestarios. ¿Y a qué me refiero con eso? A ingresos que usted no tiene acceso, que la Contraloría no tiene acceso, y egresos del Estado, por ejemplo, los que están en los fideicomisos. Gran parte del presupuesto de la nación se maneja a través de fideicomisos, y el fideicomiso es una persona en sí misma, una persona jurídica, y la Contraloría, tenemos entendido, no tiene acceso a fiscalizar esos fideicomisos, de manera tal que la maña de moda es todo canalizarlo a través de fideicomisos para que esté fuera de la fiscalización. ¿Es correcto eso? ¿Y qué proporción del presupuesto del Estado se está yendo a través de fideicomisos? Sí, mire, realmente es parcialmente cierto. O sea, nosotros, y si revisamos la historia, yo crié en la Contraloría la dirección de fideicomisos.
Y de hecho, el primer informe de auditoría de fideicomisos se presentó en el Honorable Congreso de la República hace un mes. Ya se hizo la primera auditoría y se está revisando el resto de fideicomisos en este momento. Por supuesto, y yo creería y siempre he trasladado algún mensaje de que hay que fortalecer las instituciones. Porque el gran problema, hay que fortalecerla y luchar porque las propias instituciones desde adentro también trasladen. ¿Pero qué proporción de los egresos del Estado se manejan en fideicomisos? Mire, estamos hablando alrededor de un 15 al 20% de los recursos. Nosotros teníamos una cifra de casi el 40%, ¿no es correcto? No es correcto. Lo que pasa es que la cifra posiblemente ha manejado lo que se ha constituido en fideicomisos desde hace, ¿qué? 10 años. Si fuera un 20 son 8.000 millones. Sí, en este momento tenemos una cifra disponible alrededor de 5.000 millones y fracción de millones que están como capital disponible en los bancos para ser ejecutados a través del sistema de fideicomiso. Por supuesto, al ver la cifra global, estamos hablando de más de 20.000 millones de quetzales, pero que se han ido ejecutando a lo largo de varios ejercicios fiscales. Ya se perdió la mayoría, si es que se ejecutó mal, digamos. Por supuesto, si se ejecutó mal, ya hubo menoscabo a los intereses del Estado. Ya hubo mano de mono impune. Exacto. Pero nosotros incluso estamos tomando la historia de los fideicomisos, ni siquiera estamos revisando únicamente lo que ocurrió durante mi gestión para acá. Estamos revisando desde la constitución de los fideicomisos hasta la fecha y hemos encontrado cosas importantes. De hecho, ese informe está en el Congreso de la República. Pero más allá que eso, licenciado García, yo lo que he tratado en este momento es de salirle al paso a los problemas, utilizando todas estas herramientas. El día de hoy yo estoy firmando una nota para invitar a la bancada del Congreso de la República y a los medios de comunicación para dar a conocer todas estas herramientas. Tenemos un sistema que a lo largo de la historia ha hecho que la Contraloría sea débil. ¿A qué me refiero con eso? La mayor parte del trabajo que hace la auditoría es para ir a evaluar el sistema de control interno de las instituciones. Entonces deja de lado, o para un segundo plano, la parte sustantiva de las instituciones. Son relatos post-mortem, lo que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Y no, digamos, es como una auditoría forense y no preventiva. Pero que es la concurrente que estamos haciendo hoy. Que evita las pérdidas, porque ya que se perdieron no hay nada que hacer. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. ¿Usted considera que con toda la debilidad que tiene el Estado para ser fiscalizado, vale la pena seguir incrementando el presupuesto? No soy yo el más indicado, yo he hecho mi trabajo. Pero usted que ha visto las cuentas, digamos, ¿usted sí cree que hubo visos de demasiada corrupción? ¿Es una cosa atípica o fueron igualmente corruptos? Continuamos con Claro y Conciso y yo le decía fuera de cámaras al Contralor que este foro está a su disposición para cuando él quiera venir a tratar los temas y los avances que se están haciendo, porque urge transparencia, urge decencia para crear credibilidad en las instituciones del Estado. De otra manera, nuestra democracia está en riesgo de colapsar. Julio. Sí, miren, tocaron un tema muy importante y no quiero pecar de imprudente. Es la prevención, eso es básico. De verdad, ese tipo de fiscalización post-mortem, como dicen, sobre hechos consumados no nos lleva a nada. En cambio, yo creo que si pedimos dos cosas, que fortifiquen la Contraloría económica y físicamente para que tengan un número mayor de auditores, y si usted también hace un buen plan de agresividad de información, usted es el primero que va a ganar. No se puede quedar así solo esperando que le caiga y después aclarando. No, es al revés. Hagámoslo preventivo todo. Yo justamente quiero pasar a otro tema. Hace poco surgieron dos noticias muy importantes para el país por la trascendencia de ellas, dadas por el propio presidente de la República. La primera era su intención de llevar el presupuesto a 50.000 millones el año próximo. La segunda era calificar como el gobierno más nefasto de la historia al gobierno del presidente Berger.
que sin duda no fue un gobierno brillante y sin duda hay muchos visos de cosas anómalas y sin duda se dejaron los grandes pendientes. Pero él lo calificaba como el más nefasto. Entonces usted que está justamente ahí donde se puede ver la evolución y que nos acaba de contar que usted ha visto la evolución de los fideicomisos a través de la historia reciente, ¿qué nos podría decir? Yo le quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿usted considera que con toda la debilidad que tiene el Estado para ser fiscalizado, vale la pena seguir incrementando el presupuesto? Pregunta uno, poner más recursos a disposición de gente que ha demostrado ser a través de la historia pésima administradora y corrupta mayormente. Y la segunda pregunta es, a la luz de la evidencia que usted ha encontrado, ¿sí considera, está de acuerdo con la afirmación del presidente Colón que el presidente Berger hizo al gobierno más nefasto? Bueno, dos cosas. En principio, el tema del incremento presupuestario podía ser tomado bajo dos ángulos. Un desarrollo sostenible de cualquier país siempre se ve reflejado a través de las cifras presupuestarias. Pero eso no ha ocurrido, porque fíjese que hace 10 años teníamos la mitad del presupuesto de hoy y teníamos 49% de niños desnutridos crónicos y 50% de viejitos abandonados. Yo igual, con el doble presupuesto. Lo que yo le decía, la responsabilidad es de los actores. O sea, no es un tema que el presupuesto refleje debilidad o fortaleza, pero como usted sí está viendo las tripas del monstruo, está viendo cómo se manejan los recursos, sí nos podría decir, ¿están listos para recibir más plata o no? Yo diría y haría una invitación a quienes toman ese tipo de decisiones para que se fortalezcan las instituciones. Tenemos los sistemas, las herramientas para ejercer un adecuado y mejor control, pero necesitamos que las instituciones se fortalezcan. Nosotros presentamos una propuesta de reforma de la ley, en la cual yo quisiera dejar constancia hoy, de uno de los temas fundamentales de este cambio de la ley, es que los auditores internos de cada una de las instituciones sean nombrados previa consulta de la Contraloría de Cuentas y que no puedan ser separados del cargo si no es mediante una resolución de la Contraloría o que puedan ser separados del cargo a solicitud de la Contraloría. ¿Qué persigo con esto? Es que el auditor interno tenga independencia mental y que no se deje presionar por la autoridad superior de la institución, de tal manera que si él no está de acuerdo con algo, porque es atentatorio en cuanto a la transparencia, porque es atentatorio en cuanto al procedimiento de tipos legales y técnicos, que él se pueda oponer perfectamente. ¿Y su iniciativa está en la refrigeradora? Pues está en el Congreso de la República. Es un sinónimo casi. Habría que ver por dónde anda. Y lo otro, el otro tema, no soy yo el más indicado, yo he hecho mi trabajo. Pero usted que ha visto las cuentas, digamos, ¿usted sí cree que hubo visos de demasiada corrupción? ¿Es una cosa atípica o fueron igualmente corruptos? Mire, es que hay, por supuesto, hay cantidad de problemas, nosotros tenemos, pero de igual manera los trabajos que en el pasado se han realizado, pues también ahí están en el Congreso de la República y en la Contraloría de Cuentas. No podría yo en este momento calificar. Okay. Ahora yo solo quisiera pedir una cosa, ya que estamos hablando, ¿por qué no hablamos también de reducción de gastos? Y ahí hay un montón de gastos. Yo acabo de sacar en mi programa semanal y le expliqué al señor presidente, como en el Ministerio de Agricultura hay 3 partidas que suman 1.800 millones de quetzales. Lo que pasa es que ese no es el rol del Contralor. Pero sí es, digamos... ¿No se puede reducir también un poco los gastos? Por supuesto, si el presupuesto no tiene por qué seguir creciendo. Sí, el presupuesto debiera ante una crisis mundial, de analizarse con decencia, con probidad y enfocarse los recursos a donde se necesitan. Lo que nos ahorremos en corrupción, en compadrazgos, en amiguismo, en excesiva burocracia, hay que enfocarlo hacia las necesidades sociales del país. ¿Usted estará de acuerdo con eso? Perfecto. O sea que el problema, de nuevo, y para concluir mi respuesta en ese sentido, no es el volumen de recursos, sino es la orientación de que debieran ir reduciendo los gastos e irlo trasladando a una inversión real. Una inversión en la cual se reviertan los indicadores de los cuales usted me ha platicado. Nos queda 1 minuto y medio y yo le quiero hacer una pregunta muy concreta y le rogaría que me la contestara así. ¿Qué proporción de instituciones del Estado creen ustedes que está
infectada con corrupción. Digamos, ¿qué podemos? Porque los guatemaltecos, si hiciéramos esa encuesta en la calle, nos dirían todas, ninguna sirve, realmente es una corrupción asquerosa a todos los lugares. Donde uno levante la alfombra hay basura, donde uno abra la ventana apesta. Pero ustedes que están revisando la ejecución presupuestaria, revisando el manejo de los recursos, ¿qué proporción de las instituciones del Estado están ya infectadas? Mire, yo diría que es el sistema el que está infectado. Tenemos una metástasis sistémica. Sí, el sistema. Entonces, y como la corrupción la podemos ver desde varios ángulos. Hay instituciones que han hecho esfuerzos por transparentar el uso de sus recursos, pero de repente hay una planilla exagerada en la cual la gente no hace una labor que de verdad tenga alguna incidencia en el desarrollo de este país. Digo que es un problema del sistema. Yo le agradezco su respuesta y sin duda es una confirmación de lo que pensábamos. Y sin duda, además de agradecerles su comparecencia a este foro, yo estoy seguro que si usted está consciente de la responsabilidad que tiene, debe estar consciente que se está jugando la vida ahí. Así es. Y si así es, usted está consciente de eso y hace un trabajo honesto, decente y valiente, el pueblo se lo agradeceremos. Para terminar, quiero concluir con una reflexión como siempre lo hago. Los guatemaltecos hemos confundido, a base de que nos han vendido la tranza como verdad y las medias verdades como verdad y las medias mentiras como verdad. Nos hemos confundido y hemos llegado a creer que hay ladrones peores que otros. Cuando se hacen especulaciones de los peores gobiernos, de los más nefastos, de los más terribles, se hace referencia al mal manejo de recursos. Pero lo cierto del caso es que el que es ladrón, el que es decente. Y los guatemaltecos debemos de empezar a calificar las acciones con blanco o con negro. La introducción de esa nefasta escala de grises que nos han vendido los corruptos degrada nuestra sociedad, porque nos hace pensar que robar poco es bueno y que matar, depende de quién lo haga, puede ser bueno o malo. Pero la verdad no es esa. La verdad es que nuestro país va a la deriva a causa de que le hemos dado la espalda a los valores sobre los cuales debe fundarse la vida de la gente de bien, de las empresas de bien y de las naciones de bien. Piénselo. Buenas noches. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor.